¿Te has sentido alguna vez como si el peso del mundo estuviera sobre tus hombros? Como si tuvieras que resolver todo, entenderlo todo, controlarlo todo. ¿Ya? ¿Y si te dijera que ese peso que llevas no es tuyo? Que el mismo Dios que sostiene el universo también quiere sostenerte a ti, justo ahora. Y si te dijera que ese problema que no te deja dormir, esa decisión que parece imposible, esa angustia que oprime tu pecho, no es tu batalla, que hay un poder mayor, eterno, soberano, que ya está obrando por ti, incluso en medio de tu incertidumbre. Y si te dijera que el querer resolverlo todo es la mayor trampa espiritual que te aleja de ver el milagro que Dios ya está preparando para ti. Hoy, Dios te habla directamente, no como una voz lejana, sino como un padre que se sienta a tu lado, te mira a los ojos y te susurra: no tienes que resolver todo ahora, porque tú no fuiste creado para cargarlo todo, fuiste creado para confiar. Hay un secreto que muy pocos han comprendido. El descanso en Dios no es pasividad, es fe activa. Es el poder de soltar sin rendirse, de esperar sin desesperar, de creer cuando todo alrededor grita lo contrario. Es ahí, en esa entrega profunda, donde muchos han encontrado la respuesta que tanto buscaban, y tú también puedes encontrarla hoy. En los próximos minutos vas a iniciar un viaje espiritual que puede transformar por completo tu manera de enfrentar la vida. Vamos a descubrir juntos por qué esa necesidad de tener todas las respuestas puede estar alejándote de la paz y cómo dejar el control en las manos de Dios puede convertirse en el mayor acto de fe que jamás hayas hecho. Este mensaje no llega por casualidad. Hay una razón divina por la que estás escuchando estas palabras ahora. Este es un llamado del cielo a tu corazón inquieto, un llamado a soltar, a confiar, a descansar, porque cuando tú sueltas, Dios actúa. Y sí, hay una enseñanza oculta que muy pocos descubren, una llave que abre puertas que la ansiedad mantiene cerradas. Esa enseñanza está escondida en uno de los pasajes más olvidados y será revelada en este video, pero solo aquellos que escuchen hasta el final podrán verla con claridad. ¿Estás listo para recibirla? Antes de comenzar con este estudio bíblico, te invito a escribir en los comentarios una frase que va a marcar tu compromiso con este momento de fe. Escribe: paz en Cristo. Esa simple acción te conecta espiritualmente con esta comunidad de creyentes que, como tú, están buscando la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Y no olvides darle me gusta a este video, porque al hacerlo, estarás forzando al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a más personas que están necesitadas de una palabra de esperanza. Al darle like, tú te conviertes en un canal de bendición. Estás ayudando a difundir la palabra de Dios. Y eso es motivo de orgullo espiritual. Gracias por ser parte activa de esta obra. Ahora, una breve pero poderosa reflexión. Así como nos cuesta soltar el control en la vida, también a veces dudamos en tomar pequeñas acciones, como suscribirse a un canal espiritual. Pero muchos hermanos y hermanas en la fe no tienen cerca una iglesia, no tienen una comunidad, y este canal se ha convertido en un refugio para ellos. Por eso te pido que, si aún no lo has hecho, te suscribas. No por mí, sino por el mensaje, por los que vendrán, por los que necesitan esto tanto como tú. Recuerda, siempre comentamos paz en Cristo antes de cada estudio. Eso es más que una frase, es un acto de entrega, de rendición, de comunión. Y escucha bien esto, la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida que has estado esperando durante años. No subestimes lo que Dios puede hacer en los últimos minutos. Él no llega tarde. Él llega justo cuando decides confiar. Vamos a comenzar este estudio. Este no es un video más.
Este es un encuentro con el Dios que te ve, que te escucha y que te dice hoy, no tienes que resolver todo ahora, solo confía. Número 1, no estás solo en esta lucha. A veces el alma grita en silencio, mientras todo a nuestro alrededor parece seguir su curso. Las personas te ven, te hablan, incluso te admiran, pero nadie sabe realmente el peso que llevas dentro. Esa carga invisible que amenaza con romperte por dentro. El agotamiento de ser fuerte para todos, todo el tiempo. Sin embargo, hay una verdad que trasciende esa soledad silenciosa. No estás solo en esta lucha. No has sido abandonado. No estás librando esta batalla por tu cuenta. Dios camina contigo, incluso cuando tú no lo sientes. No porque seas indiferente o frío espiritualmente, sino porque a veces el dolor es tan intenso que nubla nuestra percepción de lo divino. Pero Él sigue ahí, como un padre que no quita los ojos de su hijo cuando atraviesa el valle, como el sol que sigue brillando detrás de las nubes, incluso cuando no lo vemos. ¿Recuerdas cuando eras niño y tenías miedo en la oscuridad? Solo bastaba que alguien tomara tu mano para que el miedo desapareciera. Así es con Dios. Él no siempre quita la oscuridad de inmediato, pero sí promete tomarte de la mano. La fe no niega la existencia del valle, pero asegura compañía en medio de él. Esa compañía es la presencia fiel del Espíritu Santo que habita en ti, incluso cuando sientes que no puedes más. Los estudios de neurociencia han demostrado que cuando una persona se siente acompañada en una situación difícil, su mente interpreta el dolor de forma distinta. Se activa un circuito de consuelo y estabilidad emocional que disminuye el estrés. Eso es exactamente lo que hace Dios contigo. Él no elimina todos los problemas de inmediato, pero sí reconfigura tu interior para que puedas atravesarlos con paz. La Biblia no nos promete una vida sin cargas, pero sí nos da una invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso no es poesía espiritual, es una estrategia divina. El descanso de Dios no se encuentra en la ausencia de batallas, sino en la certeza de su presencia en medio de ellas. Cada vez que sueltas una lágrima, Él la recoge. Cada vez que suspiras sin palabras, Él lo entiende como una oración. Imagina por un momento que estás cruzando un puente colgante sobre un abismo. Estás temblando, inseguro, viendo hacia abajo. Pero si alguien de confianza te toma del brazo y te dice, yo estoy contigo, tus pasos se vuelven más firmes, incluso si el puente sigue siendo igual de inestable. Así obra Dios en tu vida. No siempre cambia el puente, pero sí te da fuerza en los pies, seguridad en el alma, fe para avanzar. Muchos creyentes viven como si todo dependiera de ellos, como si la fe se midiera por cuánto aguantan antes de quebrarse. Pero la verdadera fe no es demostrar fuerza, sino reconocer dependencia. No estás fallando por sentirte agotado, estás humano. Y Dios se glorifica justo ahí, en medio de tu fragilidad. No ignores tus límites pensando que es espiritual hacerlo. Incluso Jesús en Getsemaní pidió compañía. Dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo no vamos nosotros a necesitar apoyo? Y aunque a veces no lo recibamos de las personas, Dios sí lo ofrece en cada instante. Hoy, este mensaje llega a ti como un recordatorio del cielo. No estás solo en esto. Aunque nadie te lo diga, aunque no lo publiques, aunque nadie te pregunte cómo estás realmente, Dios sí lo sabe. Y no está pasivo, está caminando contigo, preparando salidas, sosteniendo lo que tú ya no puedes sostener. Tal vez llevas semanas, meses, incluso años, luchando con algo que parece no cambiar, y te preguntas, ¿hasta cuándo? Pero justo en ese ¿hasta cuándo? Es donde Dios se especializa. Porque mientras tú sientes que no avanzas,
Él está obrando en planos que no puedes ver, construyendo respuestas donde tú solo ves silencio, formando carácter, derribando muros invisibles, alineando circunstancias. Él no solo ve tu lucha, la honra. Él no solo conoce tu carga, la lleva contigo. Y si hoy te detienes un instante, si cierras tus ojos y respiras profundo, puedes comenzar a sentir el susurro de su espíritu recordándote: hijo, hija, no estás solo. Yo estoy aquí, siempre he estado. Número 2. Dios ya vio lo que tú aún no entiendes. No todo en esta vida está hecho para ser entendido de inmediato. Hay momentos en que nos enfrentamos a caminos oscuros, decisiones inciertas y tormentas que parecen no tener sentido. Y en medio de ese caos surge la pregunta: ¿por qué me está pasando esto? Pero mientras tú caminas entre dudas, Dios ya ha recorrido el camino completo. Él ya vio lo que tú aún no entiendes. Su perspectiva no está limitada por el tiempo. Mientras tú solo ves el capítulo doloroso que estás atravesando, Él ya conoce el final de tu historia. No es un final improvisado ni escrito sobre la marcha. Es un final diseñado con propósito, amor y redención. Incluso lo que hoy parece una interrupción, en sus manos es una parte esencial del guión que te llevará hacia algo mayor. Los seres humanos tenemos una visión lineal y limitada. Solo podemos ver lo que está frente a nosotros, y aún eso a veces lo interpretamos mal. Pero Dios no solo ve el presente, Él está por encima del tiempo. Lo que tú llamas confusión, para Él es un rompecabezas que ya tiene resuelto. Cada pieza encaja, cada momento tiene su lugar. Lo que tú ves como pérdida, Él lo ve como parte de una preparación para algo que aún no puedes imaginar. La ciencia nos dice que el cerebro humano detesta la incertidumbre. Nos genera ansiedad, miedo y activa mecanismos de defensa. Queremos controlar, entender, anticipar, pero vivir con fe es soltar esa necesidad de entenderlo todo y empezar a confiar en que alguien más ya lo entendió por ti. Esa es la diferencia entre vivir desde el alma y vivir desde el espíritu. Mira a Abraham. Dios le pidió que dejara todo, su tierra, su parentela, su comodidad, y le dio una promesa sin mapas. Él no entendía el por qué ni el cómo, pero obedeció, porque aunque no tenía toda la información, sí conocía la voz de quien lo llamaba, y eso fue suficiente. ¿Será que hoy Dios también te está pidiendo que camines sin entender, pero confiando? Muchos se frustran cuando oran y no reciben una explicación, pero Dios no está obligado a explicarte todo. Él está comprometido con tu propósito, no con tu comprensión momentánea. Porque si Él te mostrara hoy todo lo que va a hacer, tal vez no lo soportarías o incluso intentarías tomar atajos. Pero cuando te pide que confíes, es porque sabe que eso es lo que necesitas ahora. No más lógica, más fe. Piensa en el proceso de una semilla. Cuando es enterrada, parece que está siendo olvidada, oculta, rodeada de oscuridad, pero en realidad está en su etapa más poderosa, porque aunque no lo veas, ya está brotando vida. Así actúa Dios. Mientras tú piensas que estás siendo enterrado por las circunstancias, Él está germinando un propósito. Lo que tú llamas final, Él lo llama inicio. Los caminos de Dios no son una línea recta, son como ríos que se curvan, que se desvían, que a veces parecen retroceder, pero que siempre fluyen hacia su destino. Tu vida no está estancada, está siendo dirigida por una mano sabia que no improvisa. Cada desvío, cada espera, cada no, tiene un diseño detrás. Tal vez no lo entiendas hoy, pero un día mirarás atrás y dirás: gracias, Señor, por no haberme dejado entender antes de tiempo. Muchos de los errores que cometemos en la vida provienen de actuar desde la desesperación de no entender. Tomamos decisiones impulsivas, herimos a otros o a nosotros mismos,
solo porque queremos respuestas inmediatas. Pero si tan solo esperáramos, si tan solo respiráramos profundo y dijéramos, Señor, no entiendo, pero confío en ti, entonces veríamos cómo el cielo se alinea con nuestra paciencia. Dios ya está en tu futuro. Él ya preparó lo que vendrá. Por eso, no necesitas vivir desgastándote por cada pregunta sin respuesta. En lugar de eso, ora así: dame paz mientras espero, dame fuerza mientras camino, y dame fe para saber que tú ya lo has visto todo. Confía en aquel que ve más allá del presente, porque donde tú ves confusión, Él ve construcción. Donde tú sientes pérdida, Él ve preparación. Donde tú ves ruina, Él ve restauración. Dios ya vio lo que tú aún no entiendes, y si Él lo vio, entonces puedes descansar. Número 3. Tu mente no fue hecha para cargar el futuro. El ser humano tiene la extraña costumbre de habitar más en el mañana que en el hoy. Nuestra mente viaja constantemente hacia escenarios que aún no existen. ¿Qué pasará si no consigo ese trabajo? ¿Y si mi salud empeora? ¿Cómo voy a pagar eso el mes que viene? Nos pasamos el presente imaginando futuros que quizá nunca ocurran, y en ese intento de controlar lo que aún no ha llegado, nos perdemos el único tiempo en el que realmente podemos vivir, el ahora. Tu mente no fue diseñada para cargar con el peso del futuro. No fue creada para soportar sola la ansiedad de todo lo que aún no ha sucedido. Hay un límite natural en ti, y ese límite no es una debilidad, es una invitación de Dios a confiar. Cuando sobrecargas tu pensamiento con lo que vendrá, te desconectas del momento presente y también del Dios que se manifiesta en el aquí y el ahora. Jesús fue claro: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esta no es solo una frase bonita, es un principio espiritual y emocional profundamente liberador. Es una estrategia divina para evitar que colapses emocionalmente. Cuando vives el día de hoy con fe, estás construyendo un mañana con esperanza. Pero si te adelantas al mañana con ansiedad, destruyes la paz que podrías tener hoy. La ciencia lo respalda. Estudios en psicología cognitiva han demostrado que la mayoría de las cosas que nos causan ansiedad nunca llegan a suceder. Nuestro cerebro tiende a magnificar los peligros futuros como un mecanismo de protección, pero ese mecanismo, sin guía, se convierte en un enemigo silencioso que consume tu energía, tu fe y tu alegría. Dios no te pide que ignores el futuro, pero sí que no lo cargues como si dependiera de ti. No eres un Dios, no eres omnisciente, no estás llamado a tener todas las respuestas por adelantado. Y eso no es irresponsabilidad, es humildad. Es reconocer que hay un trono en el cielo que no está vacío y que tú no estás a cargo del universo. Imagínalo así: tu vida es como un viaje en barco. Si te pasas el tiempo tratando de ver más allá del horizonte, te mareas, te desestabilizas y pierdes el rumbo. Pero si te concentras en cada ola que estás navegando hoy, confiando en que el capitán sabe a dónde va, entonces el viaje se vuelve más liviano, incluso si no entiendes la ruta completa. Muchos de los que escuchan este mensaje han vivido en un estado de alerta permanente, como si estuvieran en guerra con el tiempo, siempre esperando lo peor, siempre anticipando problemas, siempre buscando controlar. Pero hoy Dios te llama a descansar, a soltar ese hábito destructivo de cargar un mañana que aún no existe. Hoy es el único día que puedes entregar al Señor. Hoy es el único momento en el que puedes respirar, orar, actuar y confiar. La preocupación constante por el futuro no soluciona nada, no adelanta el reloj, no evita los problemas, solo te roba la paz. Y lo más triste,
Muchas veces, esa preocupación es lo que impide que escuches la voz de Dios que está hablando en tu presente. Porque el ruido de tus pensamientos se vuelve más fuerte que el susurro del Espíritu Santo. Piensa en esto. ¿Cuántas bendiciones te has perdido por estar atrapado en la ansiedad de lo que podría pasar? ¿Cuántos momentos hermosos han pasado frente a ti mientras tu mente estaba ocupada en algo que aún no había ocurrido? Vivir en el futuro no solo agota tu fe, también apaga tu gratitud. Dios quiere que seas sabio, sí, que planifiques, que ores por tu mañana, pero nunca que lo cargues como si estuviera en tus manos, porque el futuro le pertenece a Él. Y cuando tú te adelantas a lo que solo Dios puede controlar, te estás metiendo en un territorio que no te corresponde. Eso no es fe, es autosuficiencia disfrazada, y la autosuficiencia siempre termina en cansancio. Hoy es un buen día para hacer una pausa, respirar profundo y decir: Señor, no quiero cargar más lo que no me corresponde. Te entrego mis temores por lo que aún no ha llegado. Quiero vivir este día contigo, sabiendo que mañana también estarás allí esperándome. No fuiste creado para cargar el mañana, fuiste diseñado para confiar en el que ya lo ha visto todo. Por eso, suelta el afán, abraza el momento y permite que la gracia de Dios te sostenga, aquí y ahora. Número 4. Cuando sueltas, Dios actúa. Hay un momento en todo proceso espiritual donde el alma llega a un umbral sagrado, el instante en que ya no queda nada por hacer, cuando todas las puertas parecen cerradas y el esfuerzo humano ha alcanzado su límite. En ese momento, muchos sienten que están fracasando, pero en realidad están a punto de experimentar algo más profundo. Porque cuando tú sueltas, Dios comienza a actuar. Soltar no es rendirse, es reconocer que hay cosas que superan tu capacidad y tu control. Es una declaración de confianza, una confesión silenciosa que dice: Señor, ya no puedo más, pero tú puedes. Y ahí, en ese abandono voluntario del control, es donde comienza lo sobrenatural. El ser humano fue creado para gobernar algunas cosas, pero no todas. Intentar tener control absoluto sobre cada área de tu vida es como querer detener el mar con las manos. No solo es imposible, es destructivo. Lo que intentas controlar sin tener la autoridad para hacerlo, termina controlándote a ti. Por eso soltar no es debilidad, es obediencia, es alinearte con el orden del cielo. Cuando Moisés llegó frente al Mar Rojo, con el ejército del faraón detrás, no tenía soluciones humanas. El pueblo gritaba, el enemigo se acercaba y el mar estaba bloqueando el camino. Pero justo ahí, cuando ya no había nada más que hacer, Dios abrió un camino en lo imposible. No antes, no mientras Moisés intentaba resolver, fue cuando soltó, cuando levantó su vara y obedeció la instrucción divina. Y es que muchas veces el cielo espera tu rendición para manifestar su poder. Porque mientras tú lo sostienes todo con tus fuerzas, Dios permanece en espera. Pero cuando lo sueltas, cuando dejas de manipular, de pelear, de discutir, de forzar las cosas, entonces el cielo se mueve. La neurociencia espiritual ha observado que la mente humana entra en un estado de paz y claridad cuando acepta que no necesita tener el control de todo. Se liberan hormonas de equilibrio emocional, la respiración se regula y el cuerpo comienza a sanar. Eso no es casualidad, es diseño divino, porque el alma fue hecha para depender, no para dominar. Jesús en el huerto de Getsemaní es el ejemplo supremo. En su humanidad, pidió que pasara de él la copa del sufrimiento, pero inmediatamente soltó y dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa rendición no lo debilitó, lo empoderó, lo preparó para enfrentar la cruz con firmeza, sabiendo que estaba en el centro del propósito eterno de Dios.
Hay relaciones que estás tratando de forzar, puertas que estás intentando abrir a la fuerza, caminos que estás empecinado en recorrer, aunque Dios ya te dijo que no son para ti. Y cuanto más lo intentas, más frustración sientes, porque no fuiste llamado a empujar la voluntad de Dios, sino a caminar en ella. Soltar no es dejar de orar, no es quedarte inmóvil, es accionar en obediencia y fe, sabiendo que el resultado no depende de ti, sino de Dios. Es orar y luego descansar, es trabajar y luego confiar, es pedir, pero también esperar sin angustia. Muchos no ven el mover de Dios en sus vidas porque están ocupando el lugar de Dios. Quieren decidir el cuándo, el cómo, el con quién y el por qué. Pero la fe verdadera comienza cuando tú sales del centro y dejas que Él tome el lugar que le corresponde. Es como volar en avión. Tú puedes estar inquieto, con miedo, incluso intentando imaginar cómo se pilotea la nave. Pero nada de eso hará que el vuelo llegue mejor a su destino. El piloto no necesita tu ansiedad, necesita tu confianza. Asimismo, Dios no necesita tu estrés, necesita tu rendición. Y es ahí donde todo cambia, porque cuando tú sueltas, tu espíritu se abre para escuchar mejor, para discernir más claramente, para amar más profundamente. La rigidez se rompe, la gracia fluye, el milagro se acerca. Tal vez llevas años intentando cargar una situación con tus propias fuerzas. Has probado todo lo que sabes, has hecho todo lo posible y sigues sin ver el cambio. Hoy Dios te está diciendo, déjamelo a mí, suelta, descansa, cree. Y al soltar, no solo liberas lo externo, también te liberas a ti mismo, porque no hay prisión más silenciosa que la del alma que no sabe entregar sus cargas. Pero cuando confías, cuando entregas, cuando sueltas, Dios actúa y lo hace de formas que tú jamás habrías imaginado. Número 5. Hay respuestas que solo llegan en el tiempo de Dios. Una de las tensiones más profundas de la vida espiritual es esta: querer entenderlo todo ya, cuando Dios aún está obrando en silencio. Es un tipo de espera que no siempre es cómoda, pero que es absolutamente necesaria, porque hay respuestas que no se entregan bajo presión, sino que maduran con el tiempo exacto del cielo. Dios no está apurado. Él no trabaja según tus plazos, ni responde a tus oraciones como si fueras quien dicta el reloj. Y aunque eso nos incomoda, también nos protege, porque muchas veces lo que pedimos antes de tiempo podría terminar destruyéndonos. Él conoce el ritmo de tu alma, la fragilidad de tus emociones y los límites de tu capacidad actual. Por eso, antes de darte una respuesta, se asegura de que estés listo para recibirla. El agricultor no arranca la semilla antes de tiempo solo porque tiene prisa por ver frutos. Él sabe que si lo hace, arruina todo el proceso. Así también es Dios contigo. Él sembró promesas en tu vida y aunque aún no veas los brotes, eso no significa que no estén creciendo, solo significa que no es tiempo de cosecha aún. La Biblia está llena de historias que nos enseñan que la espera no es castigo, sino formación. José pasó años en prisión antes de interpretar el sueño que cambiaría su destino. David fue ungido como rey, pero pasó largo tiempo huyendo en cuevas antes de sentarse en el trono. Incluso Jesús esperó 30 años para comenzar un ministerio de apenas 3. ¿Por qué? Porque el propósito tiene su propio calendario y tú no estás fuera de ese calendario divino. Puede que hoy no entiendas por qué no llegó aún esa respuesta, por qué no se abrió esa puerta, por qué aún no sanó esa herida. Pero el tiempo de Dios no es una demora, es un acto de amor. Él no solo quiere darte lo que pediste, quiere prepararte para sostenerlo cuando llegue.
La psicología del desarrollo humano afirma que las personas que aprenden a posponer la gratificación tienen más capacidad de éxito, estabilidad emocional y paz interior. ¿No es interesante? La ciencia confirma lo que la fe ya sabía, que aprender a esperar fortalece el carácter. Y Dios, como buen padre, se preocupa más por tu carácter que por tu comodidad. Es fácil confiar cuando todo llega a tiempo según tu reloj. Lo difícil y transformador es confiar cuando parece que el cielo está en silencio. Pero ese silencio también habla. Habla de un Dios que trabaja detrás del telón, que mueve piezas que tú no puedes ver, que alinea corazones, circunstancias y estaciones para que cuando llegue el momento, todo encaje con precisión divina. Quizás ahora mismo estás diciendo, Señor, ya no aguanto más. Y Él te responde, solo un poco más, ya casi está listo. Porque a veces el mayor acto de fe no es avanzar, sino esperar. No es correr, sino permanecer. No es hablar, sino guardar silencio y confiar. Mira cómo actúa la naturaleza. El bambú japonés, por ejemplo, tarda hasta 7 años en mostrar su primer brote, pero durante ese tiempo sus raíces se expanden profundamente en la tierra, preparándose para un crecimiento imparable. Cuando finalmente emerge, puede crecer hasta 20 metros en solo unas semanas. No es magia, es preparación. Así es contigo. Lo que hoy parece una pausa es en realidad una construcción silenciosa bajo tierra. Y mientras tanto, Dios no se ha alejado. Él sigue guiando, proveyendo, consolando. Él escucha cada oración, incluso las que haces sin palabras. Él ve cada lágrima, incluso las que ocultas. Y aunque aún no te haya respondido como esperas, eso no significa que no tenga una respuesta. Significa que está afinando cada detalle, porque lo que tiene para ti no es algo cualquiera, es algo eterno. Así que sigue creyendo, incluso cuando no entiendas. Mantente fiel, aunque sientas que nada cambia, porque cuando el tiempo de Dios llega, no necesita explicación, solo adoración, y tú estarás listo, porque la espera habrá hecho en ti lo que ninguna respuesta inmediata habría logrado jamás. Número 6. La paz no viene de entender, sino de confiar. Hay un anhelo profundo en el corazón humano, entender. Entender por qué suceden ciertas cosas, por qué ciertas personas se van, por qué las oraciones parecen no ser contestadas, por qué algunas heridas no sanan tan rápido como quisiéramos. Creemos, equivocadamente, que la comprensión traerá paz, que si tan solo supiéramos los porqués de Dios, podríamos descansar. Pero la realidad espiritual es otra. La paz no viene de entender, sino de confiar. Hay tormentas que no puedes explicar. Hay pérdidas que jamás tendrán sentido desde tu lógica. Hay caminos por los que te ha tocado andar y que si hoy miras atrás, todavía duelen. Pero incluso en medio de esas realidades, puedes experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no proviene del conocimiento, sino de la presencia. No viene de saber más, sino de descansar más en el que lo sabe todo. Jesús le dijo a sus discípulos, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». ¿Notas eso? Él ofrece una paz que no depende de las circunstancias, que no se basa en información ni en la lógica humana. Es una paz que nace de saber que estás sostenido por alguien que no falla. Por eso, aunque todo a tu alrededor esté en caos, tu corazón puede estar firme. La ciencia ha identificado que cuando una persona vive en un estado constante de análisis, su sistema nervioso se sobrecarga. El exceso de pensamiento activa zonas del cerebro relacionadas con el estrés, y eso afecta todo el cuerpo. La digestión, el sueño, el sistema inmunológico. Pero cuando se cultiva la confianza, cuando se decide soltar esa necesidad de entenderlo todo, el cuerpo comienza a sanar, la mente se aclara
y el alma respira. Eso no significa que no tengas preguntas. Significa que tus preguntas ya no gobiernan tu fe. Significa que puedes mirar al cielo y decir, Señor, no lo entiendo, pero confío en ti. Y esa frase, sencilla y poderosa, es una llave que abre puertas en el mundo espiritual. Porque cuando renuncias al control, invitas al Espíritu Santo a tomar el timón. El mundo te enseñó a depender de lo que puedes explicar. Dios te llama a depender de quien no necesita explicación. Cuando Jesús fue a la cruz, sus discípulos no entendían lo que estaba pasando. Estaban desorientados, temerosos, perdidos. Pero después, cuando vieron la resurrección, comprendieron que ese momento de oscuridad tenía un propósito que no podían ver en el instante. Así pasa contigo. Lo que hoy no entiendes, mañana tendrá sentido. Y mientras esperas ese día, puedes tener paz si decides confiar. Imagina que estás en un avión, volando en medio de una tormenta. Desde tu asiento, todo parece inseguro. Las nubes oscurecen la vista. Hay turbulencia. El silencio de los demás pasajeros te inquieta. Pero el piloto, allá en la cabina, tiene instrumentos, mapas, experiencia. Él sabe exactamente lo que está haciendo. Aunque tú no veas lo que él ve, puedes descansar porque sabes que está en control. Asimismo es Dios. Aunque no entiendas la ruta, puedes confiar en que Él sí. Y tal vez estás pasando por una temporada donde nada tiene sentido, donde tus oraciones parecen no subir, donde la soledad te visita más de lo que quisieras, pero incluso en medio de ese desierto puedes experimentar paz. Una paz que no se basa en las respuestas, sino en la certeza de que no caminas solo. Dios está contigo, Él no te ha soltado, y eso es suficiente. Aprende a vivir sin todas las explicaciones, no porque no importen, sino porque la fe va más allá de la lógica. A veces, lo que más necesitas no es saber por qué, sino saber quién está contigo. Y si Dios está, entonces el por qué deja de ser urgente. El Espíritu Santo no siempre responde con palabras, a veces responde con presencia, y esa presencia es medicina para tu ansiedad, es agua para tu sed, es abrigo para tu alma. Por eso hoy, aunque tus pensamientos estén agitados, haz una pausa, respira y dile al Señor, no necesito entenderlo todo, solo necesito saber que tú estás aquí. Y cuando hagas eso, sentirás que la tormenta interior comienza a calmarse. No porque la situación haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Has pasado del análisis al descanso, de la duda a la fe, del por qué al en ti confío. Esa es la verdadera paz y está disponible para ti ahora mismo. Número 7. Tu cansancio es señal de que necesitas rendirte a Dios. Hay un cansancio que va más allá del cuerpo. No se soluciona con una siesta, ni con vacaciones, ni siquiera con un fin de semana sin compromisos. Es un cansancio del alma, una fatiga espiritual que se va acumulando poco a poco, cuando intentamos ser fuertes por fuera mientras nos estamos desmoronando por dentro. Y si estás sintiendo eso, no es señal de derrota, es señal de que necesitas rendirte a Dios. Rendirse no es perder. En el reino de Dios, rendirse es ganar. Es dejar de batallar solo. Es decir con sinceridad, Señor, ya no puedo, pero sé que tú sí. Ese cansancio que hoy sientes puede ser la manera en que Dios está llamando tu atención. No para condenarte, sino para atraerte, para que sueltes tus armas, tus estrategias, tus esfuerzos humanos y permitas que sea su fuerza la que te sostenga. Muchos crecimos creyendo que ser fuertes es no llorar, no pedir ayuda, no mostrar debilidad. Pero la palabra nos enseña todo lo contrario. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No en el esfuerzo, no en la apariencia, no en el control,
en la debilidad. Dios no te pide que lo tengas todo resuelto. Te pide que lo invites a entrar en tu caos. La psicología clínica afirma que cuando una persona no reconoce sus límites emocionales y espirituales, comienza a manifestar síntomas de ansiedad crónica, insomnio, irritabilidad e incluso desconexión espiritual. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que muchos creyentes piensan que eso es falta de fe, pero no lo es. Es una señal. Es tu alma gritando: necesito descansar en Dios. El mismo Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar, para rendirse, para recibir fortaleza del Padre. Si Él, siendo el Hijo de Dios, reconocía la necesidad de rendirse y depender, ¿cuánto más tú y yo? No se trata de hacer más, se trata de depender más, de dejar de creer que todo depende de ti, porque no es tu capacidad lo que te va a sostener en las tormentas, es su gracia. Imagina a alguien tratando de nadar contracorriente, luchando con todas sus fuerzas, tragando agua, agotado, hasta que un salvavidas le grita: déjate llevar, flota, yo te tengo. Pero la persona, en su afán por sobrevivir, no escucha. Así somos muchas veces. Nos aferramos a nuestro propio esfuerzo y terminamos más hundidos que cuando comenzamos. Dios quiere que dejes de pelear con el agua y empieces a flotar en su presencia. Rendirse es cerrar los ojos y decir: no tengo todas las respuestas, pero me entrego a quien las tiene. Es parar de correr y dejar que el buen pastor te lleve sobre sus hombros. Es entender que tus fuerzas tienen un fin, pero las de Él jamás. Ese agotamiento que sientes no es solo físico, es espiritual. Has estado llevando cargas que no te corresponden. Te has preocupado por el mañana, por decisiones, por personas, por batallas internas que solo Dios puede resolver. Y hoy, en medio de ese peso, Él te dice: ven a mí y yo te haré descansar. No lo dice como una opción bonita, lo dice como una promesa, porque el descanso no está en un cambio de circunstancias, sino en una entrega completa. Cuando decides rendirte, no estás diciendo que te das por vencido, estás diciendo que confías, que sueltas el timón, que aceptas que ya no puedes más y que está bien no poder más. El mundo te dice: sé fuerte. Dios te dice: sé mío. El mundo te dice: sigue adelante. Dios te dice: detente y descansa en mí, porque en su presencia no tienes que demostrar nada. Solo tienes que ser hijo, ser hija, ser quien eres con tus luchas, tus cargas, tus preguntas, y encontrar ahí un refugio verdadero. Haz hoy un acto de humildad. Reconoce tu cansancio no como un fracaso, sino como un llamado. Ora así: Señor, estoy cansado, no puedo seguir solo. Me rindo, toma lo que no puedo sostener. Tú eres mi descanso. Y cuando hagas eso, sentirás cómo algo cambia dentro de ti. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque por fin has dejado de pelear solo. Por fin has comprendido que el cansancio no es el fin, es el comienzo de una rendición que lo transforma todo. Número 8. La fe no siempre resuelve, pero siempre sostiene. Hay un malentendido muy común entre los creyentes. Pensar que tener fe significa que todo saldrá como esperamos, como si la fe fuera una fórmula mágica para evitar el sufrimiento, los retrasos, las pérdidas o los silencios de Dios. Pero esa no es la fe que la Biblia enseña. La verdadera fe no siempre resuelve las circunstancias externas, pero siempre sostiene el corazón. Fe no es garantía de comodidad, es certeza en medio de la incertidumbre. Es ese ancla invisible que te mantiene de pie cuando todo a tu alrededor se mueve. No porque tus problemas desaparezcan, sino porque tu confianza en Dios se vuelve más grande que ellos. La fe no es un escudo contra el dolor, es un puente que te permite atravesarlo sin ser destruido.
Cuando vemos a los grandes hombres y mujeres de la Escritura, no encontramos vidas sin dificultades. Al contrario, encontramos historias marcadas por procesos duros, decisiones difíciles y momentos de quebranto. Pero en todos ellos hubo algo en común: fueron sostenidos. Cuando el mundo decía, no va a resistir, Dios decía, yo lo sostengo. El apóstol Pablo pidió en oración ser liberado de un aguijón en la carne, algo que le causaba dolor constante. Pero Dios no le quitó el problema. En cambio, le dio una palabra que ha sostenido a millones desde entonces. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo no recibió una solución, recibió una fuerza superior, y eso fue suficiente. Así también contigo. Quizás hay oraciones que no han sido respondidas como tú querías. Tal vez has creído con todo tu corazón, y sin embargo, la puerta sigue cerrada. No pienses que eso es falta de fe. Puede ser que, precisamente porque tienes fe, Dios está eligiendo sostenerte en lugar de resolverlo todo de inmediato. La ciencia del comportamiento humano ha demostrado que quienes desarrollan una espiritualidad profunda son más resilientes frente al dolor y al estrés. ¿Por qué? Porque tienen una fuente de esperanza que no depende de las circunstancias. Eso es exactamente lo que hace la fe. Crea raíces en tu alma tan profundas que incluso cuando soplan los vientos más fuertes, tú no caes, porque estás firme en aquel que no se mueve. Hay días en los que la fe no levanta montañas, pero sí te impide caer en ellas. Hay días en los que no ves milagros visibles, pero tu corazón se mantiene en paz. Eso también es un milagro, porque resistir en medio del fuego sin perder la fe es uno de los actos más poderosos que puedes hacer. Imagina un árbol en medio de la tormenta. Sus ramas se agitan, algunas hojas caen, pero sus raíces están firmes. Ese árbol no depende del clima, depende de lo que lo sostiene por debajo. Así es la fe. Lo que se ve puede tambalear, pero lo que no se ve es lo que te mantiene vivo, fuerte y conectado con lo eterno. La fe no es emoción, no es euforia espiritual, es decisión, es decir, cada mañana, no entiendo todo, pero sigo creyendo. No veo aún la respuesta, pero confío en que Dios sigue siendo fiel. Esa es la fe que transforma, la que sostiene, la que no retrocede. Y si hoy te sientes cansado, pero sigues creyendo, si estás pasando por una noche oscura, pero sigues orando, si no tienes todas las respuestas, pero aún esperas en el Señor, entonces déjame decirte algo. Tu fe te está sosteniendo más de lo que imaginas. Y esa fe no es pequeña, es poderosa, porque se ha mantenido viva en medio de la tormenta. Dios honra esa clase de fe, no la que exige milagros, sino la que se aferra a Él, aun cuando no hay señales visibles. Porque esa fe dice, Señor, te amo no solo por lo que haces, sino por quién eres. Así que no te desanimes si las cosas no cambian tan rápido como quisieras. Tu fe está obrando, aunque no lo veas. Te está fortaleciendo, afirmando, moldeando. Y mientras el mundo busca soluciones inmediatas, tú estás aprendiendo a ser sostenido por lo eterno. Sigue creyendo, no porque todo esté bien, sino porque Dios sigue siendo Dios. Y aunque la fe no siempre resuelve, siempre, siempre te va a sostener. Número 9. Descansa en la promesa, no en la solución. Cuando la vida se vuelve incierta, lo más fácil es aferrarse a la idea de una solución inmediata. Pensamos, cuando esto se arregle, voy a estar en paz. Cuando por fin llegue la respuesta, voy a poder descansar. Pero vivir así es vivir atrapado en una espera ansiosa, porque siempre habrá algo más que resolver, algo más por alcanzar. Hoy Dios quiere recordarte algo distinto. Tu descanso no debe depender de la solución, sino de la promesa. Las soluciones cambian,
A veces llegan, a veces no llegan como imaginaste. Pero la promesa de Dios es firme, es estable. No se mueve con el viento de las circunstancias, ni se desgasta con el paso del tiempo. Es como una roca en medio del océano. No importa cuán fuerte golpeen las olas, permanece inquebrantable. Dios no te prometió una vida sin dificultades. Te prometió que estaría contigo en medio de ellas. Y esa sola promesa es suficiente para que puedas descansar. No porque todo esté resuelto, sino porque el que lo prometió es fiel. Y si Él dijo que estaría contigo, entonces eso es todo lo que necesitas para seguir adelante con paz en el corazón. Cuando el pueblo de Israel cruzó el desierto, no lo hizo porque ya tenía todo listo. No había ciudades, ni cultivos, ni soluciones humanas. Pero tenían una promesa: yo os llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Y descansaron en eso. Caminaron cada día no por lo que veían, sino por lo que creían. El maná que caía del cielo cada mañana era un recordatorio diario de que Dios cumple, paso a paso, lo que promete. ¿Y tú, en qué estás descansando hoy? ¿En un diagnóstico? ¿En una llamada que esperas? ¿En un cambio que aún no llega? Dios te está invitando a cambiar el foco, a dejar de depender de los resultados y comenzar a depender de su palabra, porque hay promesas que sostienen más que 1000 soluciones. La neurociencia ha demostrado que el cerebro humano responde de manera más estable y saludable cuando encuentra certezas profundas en las que confiar. Y no hay certeza más profunda que la fidelidad de Dios. Su palabra tiene poder. No es solo un consuelo emocional. Es una base sólida sobre la que puedes construir tu vida. Aunque los muros tiemblen, la base permanece. A veces, la solución que esperas puede tardar meses o incluso años, pero la promesa de Dios no cambia. Y mientras esperas, puedes respirar, puedes dormir tranquilo, puedes decir con el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No dijo eso porque todo estaba bien. Lo dijo porque había aprendido a descansar en la promesa. Imagina un niño pequeño en una noche de tormenta. Hay truenos, relámpagos, viento, pero el niño está dormido en los brazos de su padre. ¿Por qué? Porque no está enfocado en el ruido. Está enfocado en quien lo sostiene. Así quiere Dios que descanses tú, no en lo que ocurre a tu alrededor, sino en los brazos de quien prometió no soltarte jamás. No estás esperando solo una respuesta. Estás caminando junto al que ya tiene todas las respuestas. Y eso cambia todo, porque mientras tú ves retrasos, Él ve preparación. Mientras tú ves pausas, Él ve protección. Mientras tú esperas una solución, Él está trabajando a través de su promesa. Y si algún día la solución que esperabas no llega como querías, que no te falte la fe para seguir descansando. Porque muchas veces lo que parecía una ausencia de solución era en realidad la manifestación perfecta de una promesa superior. Dios no se equivoca, no improvisa, no miente. Lo que Él dijo, Él lo cumplirá. Así que hoy, deja de vivir con el alma en alerta, esperando que todo se acomode para por fin tener paz. Toma la decisión espiritual de descansar ahora, aquí, en medio de lo incierto, porque la promesa ya fue dada y el Dios que la dio sigue al control. Descansa, no en la resolución de tus problemas, sino en el carácter fiel de aquel que jamás ha dejado caer una sola de sus palabras. La solución puede tardar, pero su promesa está viva en ti, y eso basta. Número 10. Orar no siempre cambia la situación, pero siempre cambia tu corazón. Hay momentos en los que oramos con todo el corazón, con lágrimas, con ayuno, con esperanza, esperando que Dios intervenga y transforme lo que estamos viviendo. Y sin embargo, nada parece cambiar. La enfermedad continúa, la puerta sigue cerrada,
la respuesta no llega. Es ahí donde muchos se frustran y algunos incluso se alejan de Dios. Pero hay una verdad profunda que hoy necesitas recordar. Orar no siempre cambia la situación, pero siempre cambia tu corazón. La oración no es una herramienta para manipular el cielo, es un canal para alinear tu alma con la voluntad de Dios. Cuando oras, no estás informando a Dios de lo que pasa, Él ya lo sabe todo. Estás invitando su presencia a tocar lo que estás viviendo. Y muchas veces el mayor milagro no ocurre en el exterior, sino dentro de ti. Orar transforma tus pensamientos, renueva tus emociones, purifica tus intenciones. En medio de la oración, tus prioridades se ordenan, tu orgullo se quebranta, tu visión se aclara. La situación puede seguir igual por fuera, pero tú ya no eres el mismo. Y eso lo cambia todo. Jesús en Getsemaní oró 3 veces la misma petición, que si era posible el Padre le evitara la cruz. Y aún así, la cruz no fue evitada. Pero al final de esa oración, su alma ya no estaba turbada. Su corazón había sido fortalecido, había recibido paz para enfrentar el dolor. La oración no cambió el plan, pero cambió su disposición para vivirlo. Eso es poder real. La neurobiología ha confirmado que la oración constante y profunda produce efectos físicos en el cerebro. Reduce el estrés, mejora la salud emocional y fortalece los circuitos neuronales asociados a la resiliencia. ¿Por qué? Porque cuando oras, tu mente se desconecta del ruido externo y se conecta con una fuente superior, el Espíritu de Dios. La oración es como una respiración espiritual. Cuando no oras, tu alma se asfixia, pero cuando oras, aún en medio de tormentas, algo se oxigena por dentro. Y aunque por fuera no haya milagros visibles, en tu interior empieza a florecer una fuerza que no sabías que tenías. Y esto es importante. Dios no se ofende cuando oras con dolor, con enojo, incluso con confusión. Él es Padre, y un Padre verdadero prefiere la expresión honesta de un hijo que la distancia silenciosa de un corazón cerrado. Habla con él, dile cómo te sientes, llora si es necesario, grita si no puedes más, pero no te calles, porque en esa conversación, aunque tú no lo veas, se está moviendo algo sagrado dentro de ti. A veces esperamos que orar sea como apretar un botón y ver resultados, pero Dios no es un sistema automático. Él es relación. Y en esa relación muchas veces nos lleva primero a ser transformados por dentro, antes de ver transformación por fuera. ¿Y sabes qué? A veces, cuando por fin llega la respuesta, ya no la necesitas con la urgencia de antes, porque tu corazón ha sido sanado en el proceso. La necesidad cambió, porque tú cambiaste. La oración no solo te conecta con lo eterno, te libera de lo temporal, te enseña a vivir desde la fe y no desde el control. Imagina que estás en una habitación oscura. La situación no cambia cuando oras, pero se enciende una luz en tu interior. Dejas de tropezar, comienzas a ver con claridad, encuentras dirección. Eso es lo que hace la oración. No siempre quita la oscuridad externa, pero te da visión para caminar por ella sin caer. Y es allí donde te das cuenta de que lo que más necesitabas no era una respuesta, sino su presencia. Que la oración no era un medio para un fin, sino el lugar donde ocurre la transformación más poderosa, la del alma que se entrega completamente a Dios. Así que si has estado orando y sientes que nada ocurre, no te detengas, porque algo sí está ocurriendo. Tal vez no en lo que ves, pero sí en lo que eres. Estás siendo fortalecido, moldeado, restaurado. Sigue orando, no porque tengas el control, sino porque confías en quien lo tiene. Sigue orando. No para cambiar el plan de Dios, sino para ser parte de Él con un corazón alineado. Y sigue orando, porque cada palabra que elevas al cielo no cae en el vacío.
Es recogida por un Padre que escucha, comprende y actúa, aun cuando no lo entiendas. La oración te cambia, y cuando tú cambias, estás listo para recibir lo que Dios ha preparado. Número 11. Esperar en Dios es sembrar para la victoria. Esperar no es perder el tiempo. En el reino de Dios, esperar es sembrar. Cada día que eliges confiar en lugar de desesperarte, cada momento en el que renuncias a tomar atajos y decides mantener tu fe firme, estás plantando semillas invisibles, semillas que un día darán fruto en abundancia, porque esperar en Dios no es pasividad. Es una forma activa de prepararte para la victoria que Él ya diseñó para ti. La espera es un terreno sagrado donde Dios trabaja silenciosamente. Mientras tú crees que todo está en pausa, el cielo está en movimiento. Las raíces están creciendo bajo la tierra, los caminos se están abriendo donde aún no puedes ver, y tu fe, aunque parezca quieta, está echando raíces más profundas que nunca. Muchos miran la espera como un castigo, pero en la palabra vemos que es en la espera donde Dios moldea, purifica y fortalece a sus hijos. Fue en el desierto donde Moisés aprendió a escuchar la voz de Dios. Fue en la espera donde Ana derramó su alma y su clamor fue oído. Fue en el tiempo de espera que José pasó de ser esclavo a ser gobernador. La espera fue la antesala del cumplimiento. La cultura moderna nos dice que todo debe ser rápido, resultados inmediatos, soluciones instantáneas, satisfacción sin demora. Pero Dios no trabaja en la velocidad del mundo. Él trabaja en profundidad, porque lo que se construye rápido, se cae rápido. Pero lo que se edifica con paciencia y fe, permanece. La ciencia agrícola lo ilustra bien. Hay semillas que tardan meses, incluso años en germinar, pero cuando lo hacen, su crecimiento es imparable. Así es tu proceso. Cada oración que hiciste, cada decisión de obedecer, cada acto de fidelidad en medio de la duda, fue una semilla, y aunque aún no veas el fruto, está en camino, porque lo que se siembra en fe, siempre se cosecha en gloria. Esperar también es proteger tu corazón. Es no conformarte con menos de lo que Dios prometió. Es decir, no tomaré decisiones por miedo, no aceptaré lo primero que aparezca, no correré detrás de puertas que Dios no abrió. Es confiar en que su tiempo es perfecto y que lo que viene será mejor que cualquier cosa que podrías haber forzado por tu cuenta. No estás perdiendo el tiempo, estás invirtiendo en tu futuro, y mientras esperas, el Espíritu Santo está obrando dentro de ti, dándote madurez, discernimiento, paz, para que cuando llegue el momento no solo recibas la bendición, sino que estés preparado para sostenerla. Así que levanta la cabeza, no te desesperes. Cada día que eliges esperar en Dios, estás sembrando fe. Y la fe nunca queda sin recompensa. Tarde o temprano, la victoria llegará y será mayor de lo que imaginabas. Número 12. Tu historia no termina aquí. Puede que hoy sientas que has llegado al final de tus fuerzas, que ya no queda mucho por hacer ni por esperar. Tal vez estás mirando tu vida como quien observa las últimas páginas de un libro, resignado, triste, preguntándote, ¿y ahora qué? Pero escucha bien esto que viene de parte de Dios. Tu historia no termina aquí. No importa cuán rotos estén los capítulos anteriores, ni cuántas lágrimas se hayan escrito entre líneas. El autor de la vida no ha puesto punto final a tu historia. Al contrario, está preparando una nueva página, una nueva temporada, una restauración que aún no has visto, pero que ya fue decretada desde el cielo. Dios es experto en continuar donde tú creías que todo había terminado. Él no desecha lo roto, lo incompleto, lo que el mundo llama perdido. Él lo toma, lo redime, lo transforma y escribe algo mucho más glorioso que lo anterior. Lo que parecía el final
en sus manos se convierte en un nuevo comienzo. En la Biblia vemos esto una y otra vez. Cuando todo parecía perdido para Lázaro, cuando su cuerpo ya estaba en la tumba, Jesús no dijo, ya es tarde. Él dijo, Lázaro, sal fuera, porque mientras tú ves muerte, Dios ve oportunidad para resucitar esperanza. Mientras tú ves ruina, Él ve plataforma para mostrar su gloria. Y lo más impactante es que no necesitas ver el camino completo para saber que hay más. Solo necesitas confiar en que Dios sigue escribiendo. Y Él nunca termina una historia sin propósito, ni cierra un capítulo sin haber sembrado algo nuevo en ti. Los psicólogos que estudian la resiliencia humana han descubierto que las personas que creen que su historia aún tiene sentido y dirección, logran sobreponerse incluso a las crisis más difíciles. La fe en que hay algo más actúa como motor de vida, y eso es exactamente lo que Dios está encendiendo hoy en ti, el motor espiritual de un nuevo comienzo. Tal vez el fracaso que viviste fue real. El abandono, la traición, la pérdida fueron reales. Pero eso no es todo lo que eres. No eres el capítulo de tu caída. Eres la historia completa que Dios aún está escribiendo con amor eterno. Él no te deja a mitad del camino. Él termina lo que comienza. Y si aún respiras, es porque aún hay más. Imagina un lienzo. Está cubierto de manchas, errores, trazos desordenados. Pero en manos de un gran artista, esas manchas se convierten en parte de una obra maestra. Así es tu vida. Las partes que no entiendes, los errores que cometiste, incluso los vacíos, Dios los usará para algo bello, algo que solo Él puede revelar a su debido tiempo. No creas la mentira de que esto es todo, de que ya pasó tu momento, de que perdiste la oportunidad. Dios no trabaja con relojes humanos. Él es el dueño del tiempo, y su gracia es capaz de restaurar años perdidos, de devolver la esperanza, de abrir caminos donde antes solo había desierto. Hoy Él te susurra, hijo, hija, tu historia no termina aquí. Lo que viene será mejor, no porque tú lo merezcas, sino porque Él es fiel, porque te ama, porque aún hay promesas que no se han cumplido, y Él no es hombre para mentir. Si Él habló, Él lo hará. Así que levanta tu mirada, no vivas como si ya todo estuviera dicho. El cielo aún tiene algo que mostrarte, tu historia sigue, y lo que viene será para la gloria de Dios y para tu alegría. Llegaste hasta aquí, y eso dice mucho más de ti de lo que imaginas. Muy pocos llegan al final de un mensaje como este. Muy pocos tienen la sed, la humildad y la disposición para dejarse confrontar y consolar por la palabra. Pero tú sí, y por eso quiero que te detengas un momento y te felicites, no con orgullo sino con gratitud, porque estás demostrando que tu corazón está buscando más de Dios, y Él honra eso. Ahora quiero pedirte algo especial. Deja en los comentarios esta frase como señal de que fuiste uno de los valientes que llegaron hasta aquí. Mi alma descansó porque Dios me habló. Escríbelo, no solo por mí, escríbelo para testificar que este mensaje llegó al lugar correcto, en el momento correcto. Al hacerlo, sabré los nombres de los elegidos que están escuchando con el corazón abierto. Y quizás alguien más lea tu comentario y reciba esperanza solo con ver que no estás solo en este camino. Comparte este video, no por viralidad. Hazlo como quien siembra una semilla de luz en medio de un mundo que se apaga. Tal vez alguien que hoy está al borde del colapso lo vea y recuerde que Dios sigue hablando, que no todo está perdido, que aún hay una mano extendida, que alguien como tú decidió compartir esperanza, y eso puede salvar una vida. Y si aún no estás suscrito, permíteme decir esto con amor. ¿Cómo vas a querer recibir palabras del cielo si no estás conectado a los canales por los que Dios te habla? ¿Dejarías tu Biblia cerrada toda la semana esperando que se lea sola? Entonces, no cierres esta puerta espiritual.
Suscribirte no es seguir un canal, es abrir una ventana más para que Dios te ministre cuando más lo necesitas. Porque este canal es más que contenido. Es iglesia para los que no tienen iglesia. Es comunidad para los que se sienten solos. Es abrigo en medio del invierno. Aquí no hablamos de religión, hablamos de relación. Aquí no alimentamos la mente, alimentamos el alma. Y tú formas parte de eso. Sigue aquí. No apagues este video aún. Quédate unos minutos. Respira. Permite que la música que está sonando ahora acaricie tus pensamientos. Y mientras tanto, habla con Dios. No necesitas palabras bonitas. Solo dile: gracias, Señor, porque me hablaste, porque no estoy solo, porque puedo descansar en ti. Alabanza no es solo cantar. Alabanza es reconocer que Él es Dios, que tú no tienes que resolver todo y que puedes confiar. Hoy, entrégale tu caos, ríndele tus planes, dile que tomas su mano y quédate ahí, en paz, en silencio, en presencia. No pauses, no adelantes, no cortes esta conexión antes de tiempo. Quizás, en estos últimos segundos, el Espíritu Santo quiera susurrarte algo solo para ti. Gracias por estar aquí. Gracias por seguir hasta el final. Que el Señor te bendiga, te guarde y te recuerde cada día que no tienes que resolver todo ahora. Solo tienes que confiar. Amén.